No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Así es como nos han enseñado, al menos a nosotros en Latinoamérica, a rezar el Padre Nuestro. Pero, ¿es esto realmente lo que dicen los textos? Veamos qué dice Mauro Bilino. Así que no es la tentación como la conocemos, o como la entendemos, la tentación de hacer el mal y por tanto tentarnos a ver si cedemos al mal moral. No. ¿Qué recompensa recibió Job por haber sido fiel a Yahvé? ¿Recompensa en el más allá? Veremos qué tipo de recompensa fue. Entonces, cuando Job recibe la recompensa, el teólogo Sergio Quintio nos dice claramente en qué consiste esta recompensa. ¿Qué era lo que realmente se les daba cuando recibían la bendición? Esta y otras preguntas serán resueltas a lo largo de este video, así que quédense hasta el final. Buenos días. Continuamos con las píldoras sobre el catecismo de la Iglesia Católica. La vez anterior analizamos la primera parte del credo, la parte que dice creo en un solo Dios. Ahora sigamos, porque el credo continúa con el Padre Todopoderoso. Esta definición de Padre me recuerda algo sumamente actual, es decir, las nuevas traducciones que la Iglesia Católica propone para la oración fundamental cristiana, que es el Padre Nuestro. ¿Sabes que la Iglesia está traduciendo de otra manera el No nos induzcas a la tentación. y líbranos del mal? Y está traduciendo de otra manera porque obviamente la Iglesia cree desde su punto de vista que Dios no puede tentar a un fiel porque sería una obra malvada. Entonces vemos como una vez más en realidad la teología está tratando de adaptar lo que es el texto a sus ideas preconcebidas. Y esta es una observación que he estado haciendo desde hace muchos años, al menos 10 años, diciendo que a menudo la teología habla como si el texto no existiera. Y por eso también esta vez lo vamos a ver en detalle. Les pido un poco de atención porque también analizaremos algunas palabras en griego. Algo muy fascinante y muy interesante, como siempre. Veremos el contexto. El Padre Nuestro en los Evangelios se presenta de dos formas distintas, una digamos más sintética y otra más extensa. Conocemos el más extenso, pero quizás valga la pena también leer el más sintético que se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Y esta forma más sintética dice lo siguiente: Padre, sea santificado tu nombre, venga tu reino, da a nosotros cada día nuestro pan, y perdona nuestros pecados, para que también nosotros perdonemos a todos nuestros deudores. Y no entremos en tentación. Aquí no entremos en tentación es el verso ofensivo, pero en la versión extendida, este verso tiene una extensión que es muy interesante y que ahora veremos. Esta versión está en griego, también es muy bonito y se lee así. Perché recita così: Pater emon o entois uranois, agiastetoto onomasou, el teto e basileia su, genetetoto telemasou osen urano kai epiges. Tonarton emon ton epiusion dosemin semeron, kai afes emin ta ofeilemata emon, os kai emeis afecamentois ofeiletais emon, kai me eisenenkes emas eis peirasmon, alla rusai emas aputu. Aquí los dos últimos versículos son los afectados por las nuevas traducciones, porque la Iglesia nos dice que en realidad El Padre Nuestro nos dice, no nos induzcas en la tentación, pero en las nuevas traducciones nos propone no abandonarnos a tentaciones, porque cree que esto es más adecuado a la figura de este Dios de amor que tienen, o que los teólogos han elaborado. Sin embargo, en realidad, en lugar de adaptarnos a las elaboraciones teóricas que se hacen en la mesa, debemos, como siempre, pretender que lo que está escrito en los textos es cierto. Debemos saber que el Padre Nuestro es una colección, es decir, un conjunto de invocaciones que los judíos conocían y que dirigían a su Yahvé y en definitiva a su Señor, a su gobernador, incluso en diferentes momentos del día, y luego fueron recogidas en esta oración. No es un invento original de Jesús, pero sí es una colección de invocaciones. Ahora bien, el no nos abandones a la tentación es una traducción que no encuentra correspondencia en el texto,
porque el texto dice exactamente, Me aquí habla en eis griego, emas eis peirasmon, que significa lo que significa de manera inequívoca, no nos pongas dentro de una prueba. la prova. Así que no es la tentación como la conocemos o como la entendemos, la tentación de hacer el mal y por tanto tentarnos a ver si cedemos al mal moral. No, es ponernos a prueba, porque leyendo el Antiguo Testamento vemos cómo Yahvé probó constantemente a su pueblo, verificó constantemente la fidelidad de su pueblo y si su pueblo no respondía a la prueba, no pasaba la prueba, lo castigaba con mucha dureza. Entonces el pueblo le pide, por favor, no nos traigas una prueba, porque sabemos que no lo lograremos, no lo pasaremos. Así que no nos pruebes como lo haces constantemente. Entonces no es tentación como lo entendemos. Tanto así que la teología se ha dado cuenta de esto, de que esa frase que significa no nos lleves dentro de una prueba, es decir, en el interior, se repite 2 veces como prefijo del verbo, es entonces sucesivamente prueba, significa esto. Pero luego el Padre Nuestro nos libera del mal que sigue, por lo que estas 2 frases no pueden verse por separado, están muy unidas, son consecuencia de la otra. Es decir, no nos sometas a la prueba como estás acostumbrado normalmente a hacer con nosotros. Solo líbranos por cortesía del mal, el mal que es derivado de las pruebas que se pasan, incluso maldad física, maldad social, estar mal verdaderamente. Tanto así que en el Antiguo Testamento el concepto del bien y del mal siempre va ligado al bienestar físico, o si se quiere, al bienestar social. Veamos un par de cosas, por ejemplo aquí en las ediciones Mamash, que cito muchas veces porque están escritas solo por rabinos con sus notas, cuando se trata de bienestar. Aquí estamos en el libro del Génesis, y es en uno de los muchos comentarios. Aquí estamos en el capítulo 12, cuando hablamos de Abraham. Abraham siendo bendecido. Luego aquí hablamos claro y decimos que la bendición consiste en darle a Abraham fertilidad, es decir, tener hijos, que ya sabes, era algo fundamental para este pueblo, la riqueza, la fama, es decir, lo más terrenal que puede haber. En esto consiste la bendición, ¿entienden? Así como cuando Yahvé le dice a Abraham, cuando lo invita a dejar su tierra y le dice en hebreo, Lech lecha, que es ve por ti mismo. Esta es una expresión que desde el punto de vista esotérico era, como por decir, examinado o interpretado de la manera más extraña, más abstrusa. Aquí los judíos, uno es Rashi, que es el máximo, dice claramente, y lo que significa esto es, ve por tu placer, ve por tu bien, porque entrando en la nueva tierra yo te haré rico y famoso. Es decir, siempre hablamos de bienes terrenales. Entonces la prueba es esta liberación de este mal. Se refiere precisamente a este concepto, que es fascinante porque es sumamente concreto. Tenemos en mente el libro de Job, que es por excelencia la persona que se ha puesto en prueba en la Biblia y fue puesto a la prueba por parte del Satán. Satán, quien luego fue transformado por la teología en la figura del demonio, es decir, la entidad espiritual como principio del mal, el maligno. Y este Satán, en este caso, no era otro que un emisario de Yahvé, alguien que trabajó en nombre de Yahvé. Y Yahvé le dice, está bien, ve y haz este trabajo, ve y mételo a prueba y verás que Job permanecerá fiel a mí. Él dice, hazle lo que quieras, pero no lo mates, simplemente quítale todo y de hecho sucede. Pero aquí comprendemos cómo es que el Satán no es una entidad espiritual como principio de maldad, sino que es uno que temporalmente realiza la tarea de acusador, de adversario, rival. En algunos casos, digamos, de fiscal, pero esto es una operación temporal, es decir, termina de hacer el adversario y vuelve a hacer su trabajo. Y lo que le pasa a Job después de haber pasado la prueba, te lo digo directamente de un teólogo, del teólogo Sergio Quincio, que en su libro
la derrota de Dios que encuentras en las ediciones Adelphi, cuando analiza muy bien y con mucha atención la historia de Job, dice que en esencia, que cuando se habla del shalom, estamos hablando de la plenitud de la vida, es decir, del bienestar de la vida. Entonces, cuando Job recibe la recompensa, el teólogo Sergio Quintio nos dice claramente en qué consiste esta recompensa, que no es una recompensa en el cielo, una recompensa por la eternidad o por la promesa de una vida después de la muerte. Absolutamente no. El libro de Job dice, según el teólogo Sergio Quincio, al menos tal como nos han transmitido, concluye con la restitución a Job y aún en mayor medida de todo lo que poseía o había disfrutado en su tiempo feliz: ovejas, camellos, bueyes, asnos, y Dios también le devuelve algo desconcertante para nosotros: la misma cantidad de hijos que tuvo antes y que ya estaban muertos. Entonces, cuando hablamos de la prueba y del mal que sigue de ella, la concreción de pensamiento está presente en el Padre Nuestro. Se refiere precisamente a una prueba física que resulta en un mal físico, tanto que en las dos frases están conectadas. Por cierto, este concepto de prueba es el mismo que se aplica a Jesús después del bautismo. Ustedes saben que durante el bautismo en cierto punto se dice que los cielos se abren y aparece lo que se llama el Espíritu, que es lo que aparece en hebreo el Ruach, del cual probablemente ya he hecho muchos y ya he hablado mucho de ello en los libros y en las conferencias, y tendremos la oportunidad de hablar de ello más adelante. Pero en el cielo se abre y aparece este Ruach. Entonces el Evangelio dice que Jesús es llevado al desierto y es llevado por el Ruach al desierto. Y en griego, que es la misma etimología de la misma palabra, que es un pasivo y que se lleva a cabo para decir ser puesto a prueba. ¿Y en qué consiste esta prueba? También aparece un Satán, es decir, un adversario, un rival, que le dice algo como: querido Jesús, si tú vienes conmigo te daré toda una serie de bienes materiales. Y una vez más, exactamente como para Job, Jesús, digamos, no cede a esta oferta. De hecho, probablemente dice: regresa, Satanás. Pero hay códigos en griego de los cuales parece que sea posible entender: tú vienes en pos de mí, porque yo soy quien tiene una misión que cumplir. Entonces, cuando la iglesia dice: no nos abandones en la tentación, está cambiando una vez más el significado de las palabras, y lo está haciendo conscientemente, porque el peraismon, que se traduce como tentación, significa probar, y cuando dice ponerú, es mal físico, lo que sufrió Job cuando fue puesto a prueba, y lo traduce como maligno. Entonces, una vez más, la iglesia quiere teologizar y espiritualizar lo que en realidad es algo absolutamente físico, absolutamente concreto. Entonces, según ciertas interpretaciones que provienen de teólogos, docentes de la exégesis bíblica, que están escribiendo sobre estas nuevas traducciones para intentar construir un significado diferente, por eso dicen: no nos abandones en la tentación y líbranos del maligno. No, el Padre Nuestro dice claramente: no nos metas a la prueba y líbranos del mal que prosigue de este. Y cierro con otra declaración que, sin embargo, sigue vinculada a esta. Todos ustedes seguramente recuerdan la afirmación de los ángeles cuando anuncian el nacimiento de Cristo, que dicen: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Aquí es también esta buena voluntad una traducción incorrecta, pero lo curioso es que estas traducciones buenas o correctas ya están en estos libros, pero esta concepción no se nos transmite, como si los hombres tuvieran buena voluntad. En cambio, cuando el Evangelio dice paz a los hombres en la tierra, aquí está escrito paz para los hombres que son objeto de benevolencia por parte de los Elohim. Así que, ¿qué significa? ¿Qué debemos esperar? O más bien, los israelitas, porque nosotros no tenemos nada que ver con este Dios, deben esperar que Dios los mire con bondad, que Dios no los meta dentro de la prueba, porque cuando lamentablemente en general sucede, no lo superan y sobreviene un mal que, como habíamos visto en todas partes en el Antiguo Testamento, siempre es un mal físico, algo que concierne a la vida aquí en la tierra, y esto es algo muy concerniente
y fascinante, sobre todo porque es muy concreto. Adiós y a la próxima.